Continuando con el ejercicio 10.3, se requiere establecer si existen diferencias significativas en el volumen de alimento consumido entre machos y hembras de la especie G. chilensis. Pero es necesario tener en cuenta el tamaño de cada individuo, ya que es lógico pensar que mientras más grande sea el individuo, va a consumir una mayor cantidad de alimento, va a tener un volumen de alimento mayor. Se capturan 19 individuos de ambos sexos, se los obliga a regurgitar su contenido estomacal, se los sexó, se los midió. Los resultados se muestran en el archivo que se llama ejercicio 10.3. Vamos a ver cómo se resuelve paso a paso este ejercicio. El modelo de ANCOVA más completo que tenemos para pensar y para probar es aquel que incluye el término de interacción entre la covariable y el factor. Ese siempre va a ser el modelo más completo en el que podemos pensar en cada uno de los ejercicios. Y bueno, como ya vimos en el caso anterior, este modelo tiene 3 juegos de hipótesis que se van a probar. Y vamos a repetir los mismos pasos que hicimos en el ejercicio anterior cuando planteábamos el modelo de ANCOVA con interacción. Entonces, una vez que abrimos la base de datos, nos vamos a estadísticas, modelos lineales generales y mixtos, estimación y declaramos como variables el volumen, el criterio de clasificación es sexo y la covariable es longitud. En efectos fijos vamos a poner sexo, longitud y vamos a agregar el término correspondiente a la interacción entre la covariable y el factor. Y así nos queda declarado el modelo que vamos a correr. Sexo más longitud más la interacción entre sexo y longitud. Vamos a destilar el casillero de pruebas de hipótesis secuenciales. Vamos a pedir que nos guarde los residuos estandarizados. En la solapa efectos aleatorios vamos a pedir que nos devuelva el intervalo de confianza para sigma. Y en la solapa de comparaciones vamos a tildar sexo para que nos haga la prueba LSD de Fisher. Le damos a aceptar. Y esta es la salida del modelo de análisis de covarianza con interacción. Lo que podemos ver acá es que existe una interacción significativa entre sexo y longitud. El p-valor para esta prueba es menor al alfa de trabajo, por lo tanto hay una interacción entre sexo y longitud. Hay una interacción significativa, por lo tanto el término de interacción no lo podemos quitar del modelo de ANCOVA. Entonces, como existe una interacción entre la covariable y el factor, tenemos que vamos a tener una pendiente diferente para la covariable dentro de cada uno de los niveles del factor. Esto es algo que también podemos ver de una manera gráfica. Si nosotros hacemos un gráfico de dispersión y graficamos en el eje Y el volumen, en el eje X la longitud, en el eje X colocamos la covariable y particionamos este gráfico por los niveles del factor, o sea, particionamos este gráfico por sexo, podemos ver, es evidente, que esta nube de puntos y esta nube de puntos no tienen una misma pendiente. Si nosotros imagináramos una recta que
pasara por el centro de esta nube de puntos y una recta que pasara por el centro de esta nube de puntos, sería evidente que esas dos rectas imaginarias no tienen la misma pendiente. Las pendientes no son homogéneas. Entonces, para poder corregir los valores medios de los grupos, para poder corregir los promedios de los grupos por el efecto de la covariable, lo que tenemos que hacer es estimar o conocer el valor de pendiente que tiene la covariable dentro de cada uno de los grupos. ¿Cómo podemos hacer eso? Bueno, lo que podemos hacer es hacer una regresión lineal común dentro de cada uno de los niveles del factor. Para eso entonces nos vamos a regresiones lineales, declaramos como variable dependiente el volumen, como variable regresora la longitud, que es nuestra covariable, y particionamos por sexo, o sea, particionamos por los niveles del factor. Con esto lo que vamos a obtener es un análisis de regresión dentro de cada uno de esos grupos. De este análisis de regresión, lo único que nos interesa son los valores dependientes. ¿Por qué? Porque con esos valores dependientes vamos a hacer la corrección de los valores medios en el ANCOVA. Entonces, de este análisis, lo único que nos interesa es este valor dependiente. Este es el valor dependiente que tiene la covariable dentro del grupo de las hembras. Y nos interesa este valor dependiente, que es el que corresponde a la pendiente de la covariable dentro del grupo de los machos. Con estos dos valores dependientes vamos a corregir el valor medio de los grupos por el efecto de la covariable. Entonces, una vez que estimamos las pendientes de la covariable para cada uno de los grupos, lo que hacemos es reemplazar en la expresión que vamos a usar para calcular las medias corregidas por el efecto de la covariable dentro de cada grupo. Si nosotros resolvemos esta ecuación, lo que obtenemos son los valores de medias corregidas por el efecto de la covariable en el grupo de las hembras y en el grupo de los machos. Estos dos valores de medias corregidas son los que vamos a ver en la tabla LSD de Fisher. Estos dos valores son los que van a estar o los que nos van a mostrar en esa tabla. Entonces podemos ver que en el grupo de las hembras el volumen de alimento consumido es mayor que en el grupo de los machos. Y estos dos valores de medias son los valores de medias corregidos por los efectos de la covariable, teniendo en cuenta que existe una interacción entre la covariable y el factor. De la misma forma que hicimos en el ejercicio anterior, usando la estimación de sigma, los valores F y los grados de libertad, podemos completar la tabla de ANCOVA. Podemos ver cuánto es la suma de cuadrados para cada uno de los términos y cuánto vale el cuadrado medio para cada uno de los términos del modelo. Pero no podemos perder de vista que los resultados que obtuvimos en el análisis van a ser válidos siempre que se cumplan con los supuestos del análisis de covarianza, con los supuestos de ANCOVA. Entonces vamos a empezar verificando el supuesto de la normalidad en la distribución de los residuos. Esta columna de residuos, Infostat la generó cuando hicimos correr el análisis de covarianza y tildamos el casillero de guardar residuos. Entonces nos vamos a estadísticas, inferencias basadas en una muestra, prueba de normalidad de Shapiro-Wilks, limpiamos la ventana de trabajo si es que tiene algo y pedimos una prueba de Shapiro-Wilks para el término de los errores. Podemos ver que el p-valor es mayor al 5%, que es el alfa que
con el que trabajamos generalmente, por lo tanto podemos decir que se cumple el supuesto de la normalidad, de la distribución normal de los errores. Para chequear el supuesto de la homogeneidad de las varianzas de los errores, no podemos hacer un test de Leven como hicimos en el ejercicio anterior, porque en este caso, tenemos una interacción entre la covariable y el factor, tenemos una interacción entre sexo y longitud, y tenemos un valor predicho para cada uno de los valores de volumen. Por lo tanto, no podemos hacer un test de Leven, porque tenemos un valor predicho para cada uno de los valores de volumen. Entonces, como no podemos hacer la prueba de Leven, lo que vamos a hacer es chequear el supuesto de la homogeneidad de varianzas de una manera gráfica. Vamos a usar el submenú de exploración del modelo estimado. En esta ventana vamos a pedir que Infostat nos muestre el gráfico de residuos versus predicho. Y en este gráfico lo que podemos ver son dos nubes de puntos. La idea es que la dispersión de estas dos nubes de puntos debe ser lo más homogénea posible. Esta nube de dispersión debe ser lo más homogénea posible cuando la comparamos con esta nube de dispersión. Entonces, podemos ver o podemos decir que se cumple con el supuesto de la homogeneidad de varianzas para los errores.